Este es mi país, mi mundo, es México. ¿Acaso has escuchado de los múltiples lagos interiores que se han secado a lo largo del mundo en los últimos años? Quizá el caso más mencionado ha sido el del Mar de Aral, que se encuentra a un 10% de su capacidad desde los años 80. Pero también tenemos otros casos a nivel mundial como el lago Chad, el lago Muerto o el bajo nivel del mar Caspio comparado con el que ha tenido históricamente. Todos ellos han sido calificados como irreversibles crisis ecológicas que han impactado al mundo. Pero ¿sabías que en México hemos tenido nuestros episodios similares? Graves desastres ecológicos que nunca más podremos resarcir. Ahora, observa el mapa que se encuentra en pantalla y dime si lo reconoces. Efectivamente es el mapa de la República Mexicana, pero seguramente has notado la enorme cantidad de lagos que se encuentran en ella. Bien, pues todos esos son lagos que México tendría en caso de que sus vasos hidráulicos se encontraran en su máxima capacidad. Es decir, si sus potenciales lagos tuvieran toda el agua que pudieran albergar. Y sí, existe algo de trampa en este mapa, pero de eso hablaré al final del video. Para poder entender cómo es que esto sucedió, primero tenemos que trasladarnos millones de años en el pasado, cuando la mayor parte de México, principalmente las tierras orientales del país, se encontraban sumergidas en el mar. Lentamente, los movimientos continentales causados por la deriva continental hicieron ascender lo que actualmente conocemos como la Sierra Madre Oriental. Todo comenzó como islas que fueron formando un archipiélago lejano y paralelo al continente. Estas islas continuaron extendiéndose hasta juntarse unas con las otras y eventualmente unirse al continente. En el proceso, el cuerpo de agua que se encontraba entre el archipiélago y tierra firme se convirtió primero en una bahía, hasta que al final quedó completamente aislada, quedando a merced del agua en forma de precipitaciones so pena de evaporarse. Y así fue, hasta tener la geología que actualmente conocemos en esta región. Mientras todo esto sucedió en el norte de México, en la región centro y sur sucedían otros acontecimientos. Una vez que ya había emergido la tierra en esta región, el agua de los ríos solían escurrir de norte a sur, desde el altiplano hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, el desplazamiento de las placas continentales comenzó a desatar una serie de erupciones volcánicas de forma consecutiva y de manera lineal, formando lo que hoy conocemos como el eje neovolcánico transversal. De esta manera, un volcán tras otro comenzaron a elevarse por miles de metros hasta alcanzar las altitudes que hoy conocemos. El surgimiento de estos volcanes tapó el flujo antiguo del agua y formó la serie de lagos que vemos paralelos a la línea volcánica. El lago de Chapala es actualmente el lago más extenso de México, un lago que en condiciones naturales desaguaba hacia el río Santiago de manera constante por el desagüe de Ocotlán. Sin embargo, actualmente el uso de agua para tierras de cultivo en la cuenca del lago y el uso de agua para el consumo humano en toda la cuenca ha hecho que el desagüe de forma natural sea esporádico. Sin la intervención del hombre en obras de contención, el lago de Chapala podría inundar la región oriental con una profundidad muy baja, generando una zona de barro, pastos y encharcamientos muy extensa llamada Ciénaga de Chapala. El caso más famoso de destrucción de un lago de México es el caso del lago de Texcoco y su sistema de lagunas. No solo se le dejó secar como sucedió en otros lagos, sino que fue tal el empeño de hacerlo desaparecer que se crearon grandes obras, monumentales diría yo, que terminaron construyendo algo más parecido a un cañón que a un canal. La pérdida de este lago es probablemente uno de los acontecimientos más lamentados por los mexicanos en materia ecológica, algo que probablemente nunca lograremos revertir. Terminando con la descripción de los lagos más importantes formados por la elevación del eje neovolcánico, se encuentran los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, lagos que se encuentran en constante estrés hídrico. Este factor ha hecho disminuir su superficie por varios años hasta que eventos de excepcional magnitud logran aumentar su capacidad. Actualmente estamos a tiempo de lograr recuperarlos, pero se requiere de grandes esfuerzos para que suceda. De estos lagos es de llamar la atención la capacidad máxima del lago de Pátzcuaro, ya que tiene una superficie mucho mayor de la que conocemos actualmente. Volviendo a la cuenca endorreica formada por la elevación de la Sierra Madre Oriental, podemos distinguir varios grupos de lagunas que se alimentan unas a las otras.
El primero de ellos es el grupo de lagos que de desbordarse podrían alimentar al río Pánuco. Estos lagos se encuentran localizados en la cuenca llamada El Salado. Posteriormente tenemos la cuenca de la comarca lagunera, llamada así por las innumerables lagunas que se forman en la región. La historia de esta cuenca comienza en las tierras altas, donde de llenarse el vaso de agua escurrirían a un nuevo lago de manera sucesiva, hasta llegar a la laguna más famosa de ellas, que es la desaparecida Laguna de Mairán, que en su máxima extensión podría ser capaz de absorber lagunas aledañas. Aún tenemos el recuerdo fotográfico de lo que era esta laguna, así como del río Nazas que año tras año corría vigoroso hasta la laguna. Hoy de eso nada queda. Claro que si fuéramos capaces de conservar todos estos lagos y lagunas, el suelo sería capaz de filtrar aún más agua y recuperar el dañado equilibrio del prehistórico ecosistema de Cuatro Ciénegas, que ha sido capaz de albergar la vida de manera casi intacta del antiguo mar que existía en este lugar. Si nos trasladamos más al norte, encontraremos otro grupo de lagunas en Chihuahua. La más importante de ellas es un extinto lago al que se le ha nombrado Laguna de Palomas, misma que cruzaba la frontera con Estados Unidos hasta Nuevo México. Hoy en día, esta laguna se subdivide en pequeñas lagunas según el lado donde recibe las aguas, como son las lagunas de Guzmán, de Patos o Santa María. Actualmente el lecho seco de estos lagos son grandes generadores de polvo en las áreas y ciudades circundantes, ya que en el lecho abundan las arenas y las sales propias de las cuencas endorreicas, lo cual dificulta la proliferación de la vegetación. La última región que quiero mostrarles se encuentra en Baja California. Cerca de la ciudad de Mexicali se encuentra la desaparecida Laguna Salada. A la misma, tal como el lago de Aral, la vimos desaparecer en nuestra generación, pasando indiferente ante los ojos de los gobernantes tanto de México como de Estados Unidos, ya que dicha laguna era alimentada por el cauce del río Colorado, pero la desviación de sus aguas para alimentar ciudades tan lejanas como Los Ángeles, así como el uso de las aguas en la agricultura del Valle Imperial, imposibilitaron que las aguas finalmente hayan sido depositadas a la Laguna Salada. Tengo entendido que ya existen tratados que intentan restaurar este ecosistema. Solo queda esperar para ver los resultados. Más al norte, la desviación de las aguas del río Colorado incluso comenzó a crear un nuevo lago que anteriormente se encontraba seco. Me refiero al lago Salton. No obstante ha sido rellenado de forma artificial, la superficie total de la cuenca cerrada es mayor al lago actual, y en caso de que cambiasen las condiciones climatológicas hasta llenarlo a su máxima capacidad, sería incluso capaz de inundar el Valle Imperial y con ello a la ciudad de Mexicali. Imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si pudiéramos revivir estos lagos que están dispersos por la República Mexicana? Lo cual, hay que admitir, es muy difícil llevarlos a su máxima capacidad dadas las condiciones actuales de aridez y las superficies de las cuencas. Pero soñar no nos cuesta nada. ¿Qué opinas? ¿Crees tú que estos lagos pueden revivir aunque sea parcialmente y que podamos vivir en equilibrio con ellos? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video y te gustaría apoyar al canal, tu like sería de gran ayuda. Lo mismo si te suscribes y lo compartes con la mayor cantidad de gente posible. Y de esta manera podemos tener más gente consciente de lo que pasa en México.